Vamos a continuar con el tema química bioinorgánica. Vamos a comenzar viendo la aplicación de algunos elementos en medicina, en cosmética, y después vamos a ver las funciones de algunos de los elementos de la tabla periódica. Algunos compuestos inorgánicos de uso clínico que se van a encontrar, sobre todo los alumnos que estudian farmacia, cuando estén tal vez trabajando en una farmacia, van a ver que van a vender tal vez algunos de estos compuestos que tienen elementos inorgánicos, y espero que no tengan que tomarlos por cuestiones de salud, por lo menos no a la mayoría de los que vamos a ver. Uno de los compuestos inorgánicos que se ha observado que tiene un uso clínico es el litio. El litio, si bien no es esencial, se puede usar el carbonato o el citrato de litio para tratar enfermedades maníaco-depresivas. Estos son algunos de los nombres comerciales de los compuestos que se venden, como por ejemplo el C-glutión, el Escalit, SR o el Carlit 300. En el caso del magnesio, esto es probable que tengan en la casa o que los consuman o hayan consumido. Tiene bastantes usos. Por ejemplo, el hidróxido de magnesio se usa como antiácido y como laxante, y es la leche de magnesio, como por ejemplo Axar actual. El óxido de magnesio y óxido de aluminio se usa como antiácido, es lo que se conoce como magaldrato, y un ejemplo es el Acitip. Hay otro medicamento de magnesio que tiene cloruro, fluoruro, ioduro, carbonato, sulfato y fosfato de magnesio, a que no saben cómo se llama. Seguramente lo conocen. Teniendo todas esas sales se llama total magnesiano, y tal vez tengan en la casa, porque se usa para tratar la astenia psicofísica y la hipomagnesemia, o sea, el déficit de magnesio que puede ocasionar, por ejemplo, cansancio. ¿Recuerdan ustedes? Dijimos que el bario es tóxico, sin embargo se usaba el sulfato de bario por ser insoluble, y se usa como un medio de contraste radiológico para hacerse estudios gastrointestinales, como por ejemplo acá hay una foto, el ES-TACAT o el gastropo. Los compuestos de aluminio tienen distintos usos, a pesar de que el aluminio tampoco es un elemento esencial. Se usa, por ejemplo, el hidróxido de aluminio como antiácido, por ejemplo, el Aludrox 2. Y también se usa el hidróxido de aluminio como analgésico, antiácido, cuando uno tiene resaca. Espero que esto no consuman mucho, como el Resaquit. Y después se usa también en cosmética el octenil succianato de aluminio con almidón, y se usa como un aditivo porque absorbe el exceso de oleosidad de la piel. Se usa, por ejemplo, en los protectores solares como el Dermagloss solar, pero también se usa en cosméticos, en polvos, cremas, para evitar que la piel por ahí brille mucho. El estaño se usa en algunas pastas dentales para prevenir caries, en general las que son para evitar el dolor, o sea, para dientes sensibles. Para eso se usa el fluoruro de estaño, como por ejemplo algunos Sensodyne. En el caso del zinc, este también es probable que tengan en la casa o les hayan puesto, ustedes no se acuerden, pero se usa mucho para la dermatitis que tienen a veces los bebés. Y lo que se usa es el óxido de zinc, y también tiene vitamina A y ácido bórico, y es la crema hipogloss. En el caso del bismuto se usa el hidróxido de bismuto para tratar la gastritis que es causada por una bacteria.
Y por eso, para eso, por ejemplo, se usan cremas que se llaman cremas de bismuto, como por ejemplo la crema de bismuto Jovet con pectina. Este es algo que también tal vez tengan en la casa, que tiene yodo, es la povidona más yodo. La povidona tiene esta fórmula y se usa como antiséptico y como fungicidas. Por ejemplo, el Pervinox, el mertiolate tienen povidona con yodo. En el caso de un elemento radioactivo que ya dijimos que se usaba para diagnóstico por imágenes, es el tecnesio 99 metaestable. Y en este caso lo que se usa es un hidroxietilendifosfonato. El cobalto se usa como suplemento a la cianocobalamina y se usa como suplementos vitamínicos, no sé, fosfobita, anemidox. Y como se pueden imaginar con este nombre, anemidox se usa para tratar anemias. En el caso de la plata se usa el nitrato de plata como germicida y la sulfadiazina de plata, que acá vemos la fórmula, se usa como bactericida y bacteriostático y se usa en el tratamiento de quemaduras. Esta es una crema que tal vez tengan en la casa, Platzul A. Esta puede ser la crema o bien gasas que ya tienen la sulfadiazina de plata. Esto espero que nunca lo tengan que usar. Son drogas con platino que se usan como citostáticos y antineoplásicos para el tratamiento de algún tipo de cáncer, como vimos en la clase de metales del bloque D. Y se usan distintas drogas, sobre todo para tratar de eliminar los efectos de toxicidad que pueden llegar a tener. Una de las que se usa, por ejemplo, es el oxilaplatino, que acá vemos la fórmula. Y estas drogas son, por ejemplo, el cisplatino o el carboplatino delta pharma. El gadolínio se usa en complejos empleados como agentes de contraste cuando se hacen imágenes por resonancia magnética nuclear. Acá vemos uno de los complejos de gadolinio 3. Y se usa el gadolinio en distintos complejos, por ejemplo el dotarem, en el cual el ligando es el dota, o bien por ejemplo el magnevist, y los ligandos son el agua y el DTPA. Se usan compuestos de oro como el auro-tiomalato de sodio, que acá vemos la fórmula, para el tratamiento de la artritis, como por ejemplo el miocrin, y este compuesto se lo conoce como miocrisin. Ahora vamos a ver las funciones fisiológicas de algunos elementos, pero para eso vamos a hablar primero un poco de algunas de las biomoléculas que van a aparecer. Esto lo van a ver, como ya les dije, en detalle en química biológica. Las biomoléculas están formadas por polímeros de alto peso molecular y pueden ser polisacáridos, ácidos nucleicos o proteínas. Una proteína es un polipéptido de alto peso molecular. Un polipéptido es una cadena que tiene al menos 10 aminoácidos y el péptido está formado por la condensación de 2 aminoácidos. Un aminoácido es aquel que tiene carbono unido a un grupo amino y a un grupo ácido. La unión peptídica es aquella que mantiene unidos 2 aminoácidos distintos y son fundamentales para la estructura que tienen las proteínas. Los aminoácidos son varios, hay algunos que son esenciales porque el organismo no los puede producir, así que el organismo, para poder vivir, los tiene que incorporar a través de la alimentación. Y como ya les dije, son varios, por ejemplo, una es la cisteína, la histidina, y se identifican por sus abreviaturas. Y lo que vamos a ver ahora son metalobiomoléculas, que son biomoléculas que están coordinados a algún catión metálico inorgánico. Y los ligandos en este caso son proteínas, porfirinas, corrinas, entre otros.
Y la diferencia de estos ligandos con los ligandos simples que vimos hasta ahora es que pueden forzar a la formación de complejos con estructuras distintas a las que vimos hasta ahora. Uno de estos ligandos biológicos es la porfirina. La porfirina tiene esta estructura. Este es el núcleo de la porfirina. Después vamos a ver que hay muchas porfirinas porque tienen cadenas laterales distintas. Algunas ya las vimos. La porfirina es un ligando tetradentado, tiene 4 nitrógenos que actúan como átomos donores y el número de coordinación puede ser entre 4 o 6. ¿Por qué 4 o 6? Porque puede haber, de acuerdo a las cadenas laterales, algún ligando que esté por encima o por debajo de este plano donde están los 4 nitrógenos. La porfirina tiene la característica de que absorbe luz visible más o menos alrededor de 400 nanómetros y el radio del metal que puede coordinar la porfirina está entre 60 y 70 picómetros. Este es un ejemplo de una porfirina que tiene hierro con oxígeno. Acá vemos cómo la porfirina puede coordinar al hierro. El hierro está acá en el medio de la porfirina y también puede, en las otras posiciones de la esfera de coordinación, puede el hierro coordinar al oxígeno. La corrina es un ligando que, si se fijan, se parece bastante a la porfirina, pero en realidad tiene un tamaño menor, produce complejos de bajo spin y coordina, por ejemplo, al cobalto 3 en la vitamina B2. En este gráfico vemos algunas funciones de las metalobiomoléculas. Las metalobiomoléculas pueden ser proteínas o no proteicas, o sea, no tienen proteínas, el metal no está unido a una proteína. En el caso de las proteínas, las funciones que pueden cumplir son de distinto tipo. Por ejemplo, pueden cumplir funciones enzimáticas, que vamos a ver a continuación. Después también pueden cumplir funciones de transporte y almacenamiento, como por ejemplo, transporte de electrones. En el caso del transporte de electrones, si el metal es el hierro, la metaloproteína, un ejemplo de metaloproteína son los citocromos. Si el metal es cobre, un ejemplo son las proteínas azules. En el caso de acumulación de metales y de funciones estructurales, si el metal es hierro, un ejemplo es la ferritina o la transferrina. Si el metal es cobre, puede ser la ceruloplasmina. O, por ejemplo, si el metal es zinc, es la metalotioneína. Y para transporte de oxígeno, si el metal es hierro, las metaloproteínas pueden ser la mioglobina, la hemoglobina o la hemeritrina. Si el metal es cobre, por ejemplo, una metalobiomolécula es la hemocianina. Y también pueden cumplir funciones de transducción de señales. En este caso, lo que se tiene son sensores. Si el sensor tiene hierro, un ejemplo es el IRBP. Si el metal es cobre, es el CUP2. Si el metal es calcio, un ejemplo de una metalobiomolécula son las calmodulinas. Y si el metal es zinc, es por ejemplo el MER-R. Y en el caso de metalobiomoléculas no proteicas, las funciones que pueden cumplir son de transporte de metales y estructurales. En el caso de las metalobiomoléculas que tienen hierro, se llaman sideróforos. En el caso de metalobiomoléculas que tienen calcio, cumplen, por ejemplo, funciones de formación de esqueletos. Y también pueden cumplir funciones fotorredox. Un ejemplo es la clorofila, que tiene magnesio. En el caso de las metaloenzimas hay de distintos tipos de acuerdo a las reacciones que catalicen. Por ejemplo, las hidrolasas pueden tener zinc. Un ejemplo es la carboxipeptidasa.
Las que tienen zinc, cobre o magnesio son las fosfatasas. Las que tienen magnesio y manganeso son las aminopeptidasas. En el caso de las enzimas que catalizan reacciones de oxidorreducción, hay algunas que tienen hierro como oxigenasas o hidrogenasas, que tienen hierro y molibdeno como las nitrogenasas, que tienen hierro, molibdeno o cobre como oxidasas, reductasas o hidroxilasas. Si tienen molibdeno, cobre o zinc, son por ejemplo superóxido dismutasas. Y en el caso de isomerasas que catalizan reacciones de isomerización, si tienen hierro, un ejemplo es la aconitasa, y en el caso del cobalto, la vitamina B12 o coenzimas. Ahora vamos a ver algunas de las funciones que cumplen algunos elementos. Dijimos que elementos muy comunes son el sodio y el potasio. El catión sodio y el catión potasio son los cationes libres dentro y fuera de la célula más importantes. Y regulan la presión osmótica, el potencial de membranas, la actividad enzimática y la señalización. Y lo que es interesante es que hay una concentración mayor de catión sodio fuera de la célula y de catión potasio dentro de la célula. Y esto se debe a que hay un transporte selectivo de estos iones a través de la membrana. Puede haber un intercambio pasivo a través de la membrana celular por ósmosis o por difusión. En este caso es un proceso espontáneo, o sea, no requiere de una activación energética. Y en el caso de que sea necesaria una fuente externa de energía para que ocurra este transporte, a este transporte se lo llama activo y es el que ocurre a través de la bomba de sodio-potasio en el cual interviene el ATP. El catión calcio desempeña un papel fundamental en señalización, en contracción y relajación muscular, en regulación enzimática y también formando endoesqueletos, los huesos, en el esmalte dental de los vertebrados. Ya habíamos visto, por ejemplo, formando la fluorhidroxiapatita y también forma parte del exoesqueleto de los corales, de los moluscos, en este caso es la calcita y la aragonita. Es muy interesante el proceso de biomineralización de los carbonatos porque da origen a distintas formas y estas formas son la aragonita, que es la que se observa en el caso de los corales y de las perlas. Otra forma es la calcita, que es la que se observa en caparazones de los moluscos, y la baterita, que se observa en algunas bacterias. El magnesio es el átomo central de la clorofila y que está involucrado en procesos fotorredox, como ya vimos, y además también está involucrado en el metabolismo anaeróbico y en la activación de la fosfatasa y de la quinasa. Este es, por ejemplo, un detalle de la enzima endonucleasa 2. El hierro es multifuncional, o sea, participa de muchas funciones. Participa de sistemas de transferencia de electrones. Recuerdan ustedes que el hierro podía existir con estado de oxidación +2 y +3, por eso es que puede participar de reacciones de transferencia de electrones. En el caso de proteínas, hierro-azufre o de los citocromos, también participa del transporte y almacenamiento de oxígeno. En este caso forma parte de la hemoglobina, la mioglobina y la hemeritrina. Y también forma parte de enzimas como la nitrogenasa, hidrogenasa, peroxidasa, catalasa y reductasas. Esto ya lo dijimos, pero un ser humano tiene aproximadamente 4 gramos de hierro y un 70% del hierro está en la hemoglobina. La mayoría del hierro se recicla. Como es fundamental para la respiración, los seres vivos lo que hacen es almacenar el hierro. Y se almacena en la ferritina y en la transferritina. Y es transportado en los organismos vivos en los sideróforos. Esta es una estructura de la hemoglobina y acá vemos un detalle
del hierro, y acá vemos a los nitrógenos a los cuales está coordinado. En el caso de la ferritina, es una proteína que tiene 4 hélices, acá vemos dónde están, y en el interior de la ferritina está el hierro coordinado. En el caso de la transferrina, el hierro acá, como vemos, está coordinado ahora con distintos ligandos. Acá vemos en detalle cómo está coordinado el catión hierro 3 en la transferrina, y podemos observar que hay una cadena polipeptídica que está rodeando al hierro, y podemos observar que los átomos donores son oxígenos y un nitrógeno. Ahora vemos en detalle el sitio de coordinación del hierro en un sideróforo que se usaba para transporte de hierro. Y acá vemos el hierro está en color verde, y estos son los átomos donores. Son oxígenos que están ahora rodeando al hierro. Acá vemos en detalle el sitio de coordinación del hierro en el citocromo C. El hierro acá está en el medio y está ahora rodeado de nitrógenos y de un azufre. El zinc 2 actúa como un ácido de Lewis y participa en procesos de hidrólisis por enzimas, como por ejemplo la carboxipeptidasa, la anidrasa carbónica, la alcohol deshidrogenasa, la superóxido dismutasa, y también participa en procesos de transcripción genética y de estabilización de estructuras de péptidos. En este caso vemos el sitio activo en la anidrasa carbónica humana 2, y acá vemos como los átomos donores son 3 nitrógenos y un oxígeno. El cobre 2 participa de reacciones de transferencia de electrones en proteínas azules. El cobre 2 también forma parte de la hemocianina, que es la molécula a través de la cual los moluscos y los artrópodos almacenan y transportan oxígeno, y también forma parte de enzimas como la tirosinasa, citocromo oxidasa y la superóxido dismutasa. Acá vemos un detalle de la coordinación del cobre 2 en la plastocianina de espinaca, que es una de las proteínas azules. Y acá vemos cómo el cobre está rodeado de nitrógenos y azufres. Esta es la estructura de la hemocianina, y acá vemos cómo la hemocianina permite el transporte de oxígeno. O sea, en este caso ahora al cobre se puede coordinar también oxígeno. Acá vemos la estructura de otra enzima que tiene cobre, la ascorbato oxidasa del zucchini. Acá vemos ahora en detalle cómo el cobre está rodeado de los átomos donores, que son 2 nitrógenos y 2 azufres. Acá vemos también la estructura de otra proteína, la ceruloplasmina, que es una proteína que también tiene cobre 2. En el caso del cobalto, es el ion central de enzimas como la isomerasa, la sintata de la familia de la cobalamina, y forma parte de la vitamina B2. El cobalto está unido a los átomos donores, que son 4 nitrógenos que están más o menos en el plano, otro nitrógeno que está por debajo y un carbono. Y acá vemos cómo es la coordinación del cobalto en el sitio activo. El vanadio es un elemento de la primera serie del bloque D que es esencial para muy pocos organismos, para algunas algas, hongos, líquenes y bacterias. En este caso es el vanadio 4 o el vanadio 5 y forma parte de algunas enzimas que están relacionadas con la fijación de nitrógeno, que son las nitrogenasas,
y con haloperoxidasas. Esta es una foto, por ejemplo, de un hongo venenoso, que es el hongo agárico de las moscas, que acumula vanadio. Acá podemos observar la estructura y hay acá de color amarillo vanadio 4 octacoordinado. El cromo, con estado de oxidación 4, 5 y 6, se cree que participa en el metabolismo de la glucosa en los mamíferos y en el caso del níquel forma parte de enzimas, sobre todo de algunos organismos anaerobios. Forma parte de enzimas como la ureasa y algunas hidrogenasas. Acá vemos, por ejemplo, una dehidrogenasa que tiene hierro y níquel. El níquel en general se observa en bacterias primitivas, en organismos primitivos. El molibdeno con estado de oxidación 4, 5, 6 forma parte de enzimas como nitrogenasas, reductasas o hidroxilasas. Acá vemos en detalle cómo está coordinado el molibdeno. El cloruro es el anión libre más importante en los fluidos biológicos junto con el anión bicarbonato y participa desde la autorregulación para mantener equilibrios hasta la excitabilidad eléctrica. El fósforo 5 en forma de fosfatos como la hidroxi y la fluorapatita ya vimos que estaba formando parte de los huesos y del esmalte dental, como vemos, por ejemplo, acá en estas micrografías. Y en forma de ésteres está involucrado en el metabolismo de energía, formando parte del ATP y el ADP, en la activación de reductores como el NADPH, en activación de sustratos orgánicos en mecanismos metabólicos y catabólicos. El boro es esencial para las plantas superiores y para las algas verdes. Y el silicio forma parte del exoesqueleto de diatomeas y de radiolarias marinas. Acá vemos, por ejemplo, una micrografía de una radiolaria. Fíjense qué bonita. O bien de una diatomea. En esta figura vemos un ejemplo de un proceso catalítico en el cual participa un compuesto de zinc. Como dijimos, la carboxilasa humana Ca2 tenía zinc y como es una carboxilasa, como vemos en este ciclo, lo que hace es descomponer o atrapar al dióxido de carbono. Como podemos observar, inicialmente el zinc está en el medio de un tetraedro. Los átomos donores son un oxígeno y 3 nitrógenos. Cuando incorpora el dióxido de carbono, ahora inicialmente el dióxido de carbono se incorpora a un oxígeno. Lo que hace ahora uno de los oxígenos del dióxido de carbono es ocupar una posición más en la esfera de coordinación del zinc y se forma ahora un complejo en el cual el zinc tiene un número de coordinación 5. O sea, el zinc ahora está rodeado de 5 átomos donores. A esto es a lo que se los suele llamar los dedos de zinc, porque el zinc está rodeado ahora de 5 átomos. Y una vez que se formó este intermediario, lo que hace ahora es desprenderse. Fíjense ustedes, acá lo que tenemos ahora es un carbonato. Si se ha formado acá un carbonato. Entonces lo que se hace es desprenderse un carbonato ácido y ahora tenemos el zinc unido a una molécula de agua. Y esta molécula de agua ahora pierde un hidrógeno y tenemos el complejo que teníamos inicialmente. Los sensores cumplen funciones de detección y cuantificación de pequeñas moléculas. Y hay algunos que son, por ejemplo, sensores gravitacionales. En este caso, esta es una micrografía de cristales de calcita que hay en el oído interno del ser humano y lo que hace es ayudarnos a mantener el equilibrio. En esta tabla vemos los 51 nutrientes esenciales que necesitamos para seguir vivos. O sea, hay algunos que ya saben que son necesarios, como por ejemplo, necesitamos aire,
porque el oxígeno es esencial para la vida, de la misma manera que el agua o los carbohidratos que nos dan energía. También necesitamos algunos aminoácidos que son esenciales porque, como dije ya antes, no los sintetiza el organismo, y son la histidina, la isoleucina, la leucina, lisina, metionina, fenilalanina, treonina, triptofano y valina. Después necesitamos ácidos grasos, que son el ácido linoleico y el ácido linolénico. Después necesitamos algunos minerales, que son los macro, como ya dijimos, el sodio, el potasio, calcio, magnesio, azufre, fósforo y cloro, y algunos que son los que necesitamos en menor cantidad y son los que conocemos como traza. El hierro, el zinc, cobre, manganeso, yodo, flúor, selenio, silicio, molibdeno, cobalto. Estos que por ahora no se sabe si son necesarios o no. Y después las vitaminas, que son las vitaminas A, D, E, K, C, B1, B2, B3, B5, B6, B7, la B9 y la B12. Y así como hay elementos esenciales, hay otros elementos que ya hemos ido mencionando a lo largo del curso, son elementos tóxicos. Uno de ellos es el plomo, que se conoce el elemento desde la antigüedad y se ha usado durante mucho tiempo, por ejemplo, en cañerías, en pinturas, en balas. Se usaba también en antidetonantes, en naftas, pero como se sabe que es tóxico, su uso se ha reducido. Actualmente se sigue usando, por ejemplo, en las baterías de los autos. Pero para que tengan una idea de algo que ha ocurrido en nuestro país, en el año 2003 se hizo un muestreo poblacional en la zona industrial de Dock Sud, en Buenos Aires. En este estudio se analizaron 546 niños entre 7 y 11 años y el 50% de la población de la zona que se conoce como Villa Inflamable tuvo valores de plomo en sangre mayor a 10 microgramos por decilitro, que es el valor límite para considerar envenenamiento de plomo en niños. Inclusive un niño de 8 años tuvo un valor de 65 microgramos por decilitro. Eso fue en el año 2003. Esta es una nota que la fecha no se ve muy bien, pero es del año pasado, del año 2019. Y nuevamente trata sobre vivir en Villa Inflamable. En el caso del mercurio, como ya vimos, la Argentina ha firmado la Convención de Minamata. Como vimos en el video del grupo 12, esta convención se originó a partir de la intoxicación masiva, o sea que incluyen cientos de muertes, del año 1950 en Japón, en la bahía de Minamata, por consumir pescado contaminado con mercurio. En los años 70 en Irak hubo también una intoxicación masiva por consumir pan que estaba preparado con harina contaminada con fungicidas que contenían metilmercurio. Y en el caso de una intoxicación menor, fue en Buenos Aires en los años 80, en 1980 y 1981, por usar pañales reutilizables impregnados con mercurio que se usaba para lavarlos. Otros casos más recientes se han dado, por ejemplo, en Colombia entre el año 2013 y 2015. Se registraron 1.126 casos de intoxicación en minería de oro artesanal. Como vimos también en el video de la Convención de Minamata. Hay casos de intoxicación clínico que se conocen como ACRE, que es hidroarsenismo crónico regional endémico, y es propio de determinadas regiones porque hay arsénico en los suelos y produce queratosis arsenical. Esta es una foto tomada a alguien de la India en la zona de Bengala y hubo más de 500 millones de afectados en el año 2004 y fue, según la Organización Mundial de la Salud, la peor intoxicación en masa por arsénico de la historia. Y como ya les comenté, se debió a la necesidad de brindar agua potable. Para eso se excavaron pozos, si bien
dieron agua potable a la población y se redujo la muerte por enfermedades como por ejemplo cólera, el problema fue que estos pozos llegaron a unas capas en las cuales había arsénico y este arsénico fue incorporado entonces a los seres humanos. La solución fue cavar pozos más profundos para brindar agua potable. Este es un caso de una foto de alguien de Santiago del Estero, porque en la Argentina también hay Acre. En este caso son las zonas donde se conoce que hay exposición a arsénico. Hay más de 3 millones de personas expuestas a Acre en la Argentina. Y acá fíjense ustedes, hay una zona, es en la zona norte de la provincia de Santa Cruz, en la cual también se cree que hay arsénico. Con esto terminamos el tema bioinorgánica, pero no se vayan que hay todavía un video más.